Este es el podcast E-Commerce Edge con su anfitrión Jason Greenwood. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Commerce Edge conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Es un verdadero placer dar la bienvenida a nuestro próximo invitado increíble, el señor Dirk Horek de Commerce Tools. Bienvenido, Dirk. Gracias por invitarme al programa, Jason. Un placer tenerte con nosotros hoy. Estábamos recordando nuestros días de juventud, viajando por el mundo, viviendo de forma sencilla, acampando, duchándonos en la playa y todo lo demás. Y hablábamos sobre el hecho de que a veces, como seres humanos, tendemos a romantizar algunas de esas primeras etapas de nuestra vida. Pero yo estaba explicando porque tú eres de Alemania, vienes de Alemania. Mi primer amigo internacional cercano que hice cuando me mudé a Nueva Zelanda a mis 20 años fue un alemán con quien todavía soy amigo hoy en día. Y muy temprano en mi carrera y en mi vida como joven, recorrimos 20,000 kilómetros conduciendo por Australia. 20,000 kilómetros en 3 meses, yo y 3 alemanes. Así que fue una experiencia increíble. Alemania es uno de los países que más viaja en el mundo y vaya que saben cómo viajar. Saben cómo viajar con un presupuesto muy ajustado. Es simplemente increíble. Aprendí mucho de mis amigos alemanes. Sí, probablemente sea porque en Europa todo está tan cerca. Muchos de ellos ya han experimentado Portugal o España. Y haciendo un poco de estos, viajes en furgoneta por allá cuando tenían 18 años. Y luego el gran sueño siempre es, California, Australia, Hawái, algo así. Y es que en realidad no hemos hablado de por qué te mudaste de la hermosa California a la hermosa Nueva Zelanda, pero podemos dejar eso para otro episodio del podcast. Si no, esto se convierte en el tema del programa aquí. Absolutamente. ¿De dónde viene este podcast? Encuéntrate. Estás en Múnich. De hecho, hoy estoy en Múnich. Es porque en la escuela es semana de vacaciones en realidad. Ni siquiera son vacaciones de verano. Las vacaciones de verano comenzarán dentro de un mes aproximadamente, pero los niños, por alguna razón, tienen otra semana libre. Así que voy a pasar un poco más de tiempo aquí. Normalmente me encontrarías viajando durante la semana. ¿Y cuántos hijos tenemos? 3. Wow. Bueno, ¿cuáles son sus edades? Son 10, 8 y 5. Nos mantienen ocupados, pero son todos divertidos. Son muy activos, participativos, pero sí, definitivamente. Requieren mucho tiempo cuando estás cerca. Esa es también la razón por la que estoy en nuestra oficina aquí en Múnich en este momento. Me encanta, me encanta. Absolutamente increíble. Ahora, estoy seguro de que mi audiencia tendría que haber estado viviendo bajo una roca los últimos años para no saber quién eres. Pero para aquellos 1, 2 o 3 que tal vez no sepan quién eres, fundador, miembro del consejo y ex CEO de Commerce Tools, actualmente eres fundador, miembro del consejo y CEO de Commerce Tools. Has estado dirigiendo Commerce Tools durante casi 19 años ya. Así que definitivamente este no es tu primer rodeo en el comercio, pero incluso antes de eso, tu carrera comenzó en el comercio en múltiples empresas web, integradores de sistemas, etc. Pero para aquellos que realmente no conocen tu trayectoria, cómo surgiste en la escena y cómo llegaste a ser una figura destacada como líder de Commerce Tools, cuéntanos un poco sobre el Dirk que la mayoría de nosotros no conocemos. Intentaré ser breve. En el 99 decidí mudarme a Múnich para estudiar informática. Crecí en Hamburgo, en el norte de Alemania, en los suburbios, y me daba un poco de miedo cruzar el océano directamente. Esa era mi otra idea. Bien, ¿a dónde más podría ir en el mundo? Pero conocí a un par de personas en Múnich y había un poco de, ni siquiera era una escena de startups o de tecnología. En ese momento, ese término ni siquiera existía. Pero había algunas empresas jóvenes intentando hacer algo relacionado con Internet. La Universidad de Múnich es bastante buena dentro de Europa en lo que respecta a informática e ingeniería. Así que pensé, bueno, voy allí primero y luego veremos a dónde me lleva esto después. Y lo que pasó fue que, a través de un amigo en común, me mudé al dormitorio estudiantil de 3 chicos jóvenes, Karsten, Moritz y Klaas, que acababan de fundar una empresa. Hacía, 2 o 3 meses, que se llamaba Ibris, donde decían, oye, estamos construyendo una plataforma de comercio electrónico estandarizada. En ese momento, ni siquiera era para empresas, ¿verdad? Así que su producto entonces se llamaba Web Plaza, porque lo veían como una piazza en Italia. Es un mercado donde la gente se reúne e intercambia cosas como una plaza. Así que era como Web Plaza. Ese fue el primer producto y se distribuía en CD-ROMs. Creo que la mayoría de los oyentes aquí ya ni siquiera saben lo que es eso, pero venía en esas revistas y se pegaba en ellas. Y por $20 podías conseguir tu pequeña solución de tienda online. Pero la idea era, ¿cómo podríamos estandarizar las soluciones de comercio electrónico para Internet? Así que me hice cargo de ese dormitorio. Pero ya me había comprometido antes de mudarme a Múnich para empezar en otra empresa.
Hubo una época en la que solo tenías que encender la computadora. Ya conseguías un trabajo como programador. Ni siquiera necesitabas ser un buen programador en ese entonces. Así que yo tenía 19 años y me dijeron, está bien, ahora tienes que unirte a nosotros. Ahora eres un desarrollador web senior. Eso era en paralelo mientras estudiabas. Eran esos días salvajes. Quizás hoy sea comparable si eres bueno haciendo prompts. Quizás alguien te contrate para, no sé, jefe de algo así. Pero adelantando un poco, la empresa en la que estaba quebró cuando estalló la burbuja.com un año y medio después. Y pensé, bien, ¿qué hago ahora? También era en el ámbito web y los chicos de Hybrid, con quienes me hice muy buen amigo, dijeron, oye, nosotros también tenemos esta gran oficina aquí. Ahora ya no estamos creciendo tan rápido, los tiempos son un poco más difíciles. ¿Por qué no te mudas aquí y hacemos algunas cosas juntos? Y traje un par de proyectos web de los contactos que tenía antes, que también querían tener sitios web y tiendas en línea y cosas así. Y así fue como, poco a poco, durante el siguiente año y medio, esto fue todo en 2001, 2002, empecé a involucrarme en el comercio electrónico. Así que las empresas no se fusionaron, pero sí se fusionó el perfil de trabajo. Así que se podría decir que la mitad del tiempo. Trabajábamos en Hybris, apoyándolos, construyendo y desplegando su plataforma. La otra mitad era trabajo para clientes en el lado de SI, donde entonces formamos una pequeña boutique de SI. Hacíamos trabajos de plataformas de comercio electrónico, principalmente en Hybris, que hoy la mayoría conoce como la plataforma de comercio de SAP, porque fue adquirida en 2013. Pero también, no sé, recuerdo que me reuní con Roy. Así que, hola, si está escuchando, en 2005, cuando su empresa todavía se llamaba Varian en Los Ángeles. Y pensaba en separar Magento y el gran competidor, y ahora lo llamaría un amigo de negocios, Stefan, quien hizo Intershop y luego Demandware. Siempre fue el enemigo para nosotros desde el lado de Hybris. Eso era lo que era. Un ecosistema pequeño y divertido de empresas que crecían rápidamente, del cual fui parte. Y ese fue básicamente mi primer camino o trayectoria profesional dentro del comercio, en el que simplemente me encontré por casualidad, porque me hice cargo de la residencia estudiantil. Y esto evolucionó a, oye, ahora mi profesión es el comercio electrónico, y se fue profundizando cada vez más. Y después de 10 años, en 2010 hasta entonces, lanzamos más de, no sé, 100. Así que sí, para más de 100 empresas, en su mayoría medianas y grandes empresas, tanto B2C como B2B, sus sitios de comercio global incluían compañías como Adidas, Puma, Henkel, Edeka y así sucesivamente, marcas europeas. Pero me encontraba constantemente con problemas similares, y sin importar qué plataforma analizara, mientras más grandes eran las empresas, más requisitos tenían, más escala, o cuanto más tráfico o más ingresos se trasladaban hacia los canales digitales, más limitados se volvían. Las plataformas se volvían más limitadas. Y no por las capacidades. Cuando miras un RFP y la lista de funcionalidades, diría que incluso esa versión de Hybris que se entregaba en un CD tenía muchas de las capacidades que se solicitan hoy en día. Porque es comercio. En ese momento particular de la historia económica y tecnológica, el sector minorista tradicional, conocido como retail, representaba una fuerza económica de magnitud colosal. Su infraestructura, que abarcaba desde grandes almacenes y centros comerciales hasta pequeñas tiendas de barrio, era el pilar fundamental del consumo y la distribución de bienes a nivel global. La inmensidad de este mercado físico, con sus cadenas de suministro establecidas, sus vastas redes de distribución y su arraigada presencia en la vida cotidiana de los consumidores, era verdaderamente abrumadora. Era un gigante consolidado con décadas e incluso siglos de evolución y adaptación a las necesidades del mercado. Este dominio del retail tradicional presentaba un panorama desafiante, pero a la vez lleno de oportunidades para las incipientes plataformas de comercio electrónico. Estas nuevas plataformas, que apenas comenzaban a emerger y a ganar tracción en el panorama digital, buscaban capturar una porción de ese inmenso pastel minorista. La tarea no era sencilla, ya que implicaba no solo replicar la experiencia de compra física en un entorno virtual, sino también superar las barreras de la confianza, la logística y la costumbre arraigada de los consumidores. Sin embargo, el potencial de crecimiento era igualmente gigantesco, dado el tamaño y la escala del mercado que intentaban disrumpir. Las plataformas de comercio electrónico, en su fase inicial, se nutrían y aprendían enormemente de las estructuras, los procesos y las dinámicas del retail establecido. Observaban cómo funcionaban las cadenas de suministro, cómo se gestionaban los inventarios, cómo se realizaban las transacciones y cómo se construía la lealtad del cliente en el mundo físico. Adaptaron y digitalizaron muchos de estos principios, buscando eficiencias y nuevas formas de interactuar con los consumidores. La transición del comercio físico al digital fue un proceso gradual, pero la influencia del retail tradicional en la configuración y el desarrollo de las plataformas de comercio electrónico fue innegable y fundamental para su evolución y eventual éxito.
Era grande, pero hoy, si lo comparas, es una empresa serie B, serie C y es buena, ¿verdad? Así que no quiero que el resultado sea pequeño, pero no en Salesforce o ServiceNow, o sea, no en miles de millones. O Microsoft, no. Empresas tan pequeñas y ordenadas con un 200, 300, quizás 400 empleados en ese momento, que finalmente llegaron al punto en que dijeron, oye, podemos pagar nuestras cuentas, porque en esa etapa es cuando te preguntas, ok, ¿me vuelvo rentable? ¿Qué tan rápido puedo crecer? ¿Qué hago? Y entonces llegué y dije, oye, vamos a desechar el producto que construimos durante los últimos 10 años. No se trata de soluciones monolíticas CHI-E ni de frameworks PHP Symfony. Tenemos que pensar en AP First. Tenemos que pensar en Cloud Native. Empecemos desde cero. No sigamos iterando, porque esa fue la conclusión a la que llegamos, no de la noche a la mañana, sino a través de un proceso en el que dijimos, está bien, si no empezamos desde cero, no vamos a lograr el resultado de producto al que queremos llegar. Y todos los demás, así que no es que fuéramos más inteligentes. Simplemente teníamos menos que perder o nada grande sobre lo que ya estuviéramos sentados, y todos los demás estaban sentados sobre algo grande que habían creado con todo el mérito. Con un éxito enorme, ¿verdad? Los fundadores de Ibris, gran resultado salida a SAP. Siempre se puede debatir si es lo mejor para los clientes, ¿no? Siempre que una empresa es adquirida es problemático. Vemos lo mismo con Magento. Quizás eBay fue bueno, pero luego, con el cambio de liderazgo, eBay no supo qué hacer con eso. Y luego, tal vez Adobe, desde una perspectiva de capital, fue genial, pero no creo que lo haya sido para el producto. Es mi creencia personal, la misma demanda que Salesforce, HCG, Oracle y demás. Pero de nuevo, grandes resultados empresariales, gran generación de valor, gran generación de riqueza, todo un buen recorrido durante 15 años. Y justo antes de eso les pedimos, oye, deséchalo y hagámoslo de nuevo. Dijimos, está bien, oye, gran idea. Probablemente construiremos el mismo producto que ustedes harían ahora, pero nosotros ya estamos en camino de lograrlo. Así que eso nos llevó a pensar, bueno, si no lo hacemos nosotros, o nadie lo hace, o alguien más lo hará, y eso es aún peor porque entonces, por las noches siempre estamos molestos con nosotros mismos. Así que diría, bueno, después de 10 años alrededor de Hybris apoyándolos y trabajando con muchas de las otras plataformas, dijimos, está bien, hagamos una nueva desde cero otra vez. Y ese fue entonces el inicio de Commerce Tools. Así que eso es para todos los que no me conocen. Ahora tienen una mejor idea de la historia. La historia completa. Me encanta eso. Y me encanta el hecho de que estuvieras dispuesto a hacerlo, porque muchas veces cuando una empresa alcanza cierto tamaño, se enfrenta al dilema del innovador, ¿verdad? Es como Google. Ahora están en una posición en la que la IA parece arrasar el mundo y tratan de descifrar este tema. Están sentados sobre uno de los conjuntos de datos más grandes del mundo, de todos sus rastreos web combinados con YouTube, Gmail y todo lo demás que ofrecen. Pero supongo que se resisten a ceder su dominio en el mercado de búsquedas, dado que el 80% de sus ingresos aún provienen de ahí. Sí. Y ese es el tipo de cosas, ¿verdad? Así que probablemente podrían hacer el cambio, supongo que podrían pasar a estar completamente liderados por la IA, pero la pregunta que planteas es, ¿pueden monetizarlo? Eso también, que puedan monetizar el tráfico de búsqueda, porque al final el 80% de sus ingresos proviene de la publicidad. Y se puede publicitar tanto también con una IA, y eso aún está por demostrarse, y ese es su dilema en este momento. Porque no sé cuál es su capitalización de mercado. Probablemente sea de 3 billones, algo así en este momento, o 2 y algo, supongo. Al final también tienes que generar valor para los accionistas. Y mira, creo que lo interesante de esto, de tu historia, es el hecho de que había varias historias ocurriendo en paralelo, pero todas eran historias de comercio electrónico alemán. Y me encantaría saber tu opinión sobre por qué es así. Pensamos en Shopware, pensamos en Toby Lutke de Shopify, pensamos obviamente que él es bastante más joven que tú y yo. Somos de una generación más parecida entre nosotros que con él. Pero cuando pensamos en algunas de las plataformas de comercio electrónico más populares y más potentes, tanto empresariales como no empresariales, o bien se originaron en Alemania o fueron creadas en empresas dirigidas por alemanes sin importar en qué parte del mundo tengan su sede. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué crees que los alemanes están tan entusiasmados con esto del comercio electrónico y en construir herramientas para los comerciantes? Creo que sí. Quizás no hay solo una respuesta y a Toby lo dejaría fuera de esto por un momento. Puedo explicar por qué o puedo explicarlo ahora mismo. Él fundó Shopify en Canadá, completamente, sin estar siquiera conectado con nadie de la escena de aquí, lo cual es bastante notable. Así que hablé con él hace un tiempo sobre eso porque todos los demás se conocían de alguna manera. Él no estaba en la escena alemana de e-commerce. Para nada. Y cuando me reuní con él por primera vez hace algunos años, en realidad fui el primero que alguna vez dijimos, ok, ¿cómo puede ser esto posible?
que no estés con, no sé, Karsten o Stefan de Demandware o algunos de los otros. Él dijo, no, simplemente hicimos lo nuestro aquí y crecimos y los demás nunca se acercaron. Y sí, normalmente es como en los deportes, ¿verdad? Así que muchas de las personas se conocen entre sí. Porque estás en algún lugar, te encuentras en los mismos eventos, compites por los mismos clientes, ya sabes, a menudo. Como veo nuestra industria, al menos con la mayoría, puede que haya algunos, no sé, como dice el dicho alemán, tal vez haya algunas manzanas podridas en la cesta. Pero la mayoría de las personas, incluso con las que competimos bastante fuerte, durante el día los llamaría amigos, al menos por la noche. Y siempre me gusta salir a tomar algo con ellos o pasar tiempo juntos porque es como el deporte, ¿verdad? Así que durante el día eso es un trabajo, competimos entre nosotros. Pero eso no significa que al final estemos en un tipo de juego similar y haciendo las mismas cosas. Pero sobre tu pregunta, hay 2 o 3 razones por las que creo que ha crecido tan rápido en Alemania. Primero, dentro de Europa, es el mayor mercado B2B en cuanto al tamaño B2C. Es similar al del Reino Unido en el lado B2B. Es más grande porque muchas de las empresas manufactureras, históricamente, desafortunadamente, pero no quiero hacer aquí un podcast político. Esto podría cambiar en el futuro, pero la herencia en Alemania es que hay mucha manufactura sobre estos campeones ocultos. Así que son empresas que facturan más de 1.000 millones, pero de las que nadie ha oído hablar. Hay miles de ellas, ¿verdad? Producen algún tipo de caja de engranajes para ascensores en aviones o lo que sea, ese tipo de cosas. Sí. Necesitaban soluciones técnicas, tanto en la gestión de productos, gestión de datos, y en algún momento eso llegó al retail. Y SAP lo hizo bien como empresa, al proveer tecnología para la planificación de recursos empresariales. Pero fue lento en adoptar el comercio electrónico porque siempre se enfocaron en el conjunto de procesos empresariales del backend. Así que ellos, yo diría que el mercado, ese es un mercado, y tal vez eso explique por qué muchas empresas, algunas más pequeñas, otras más grandes, han evolucionado aquí. El segundo es un efecto de red. Stefan en realidad fue el primero. Al menos en Europa, no puedo decir lo mismo a nivel mundial ni en los EEU, pero al menos en Europa, ¿quién proporcionó una solución de comercio estandarizada? Con Intershop. De hecho, Ibris siguió rápidamente esta tendencia y se centró en lo que estaba sucediendo allí y en los EU. Y siguieron un principio ligeramente diferente, pero a alto nivel. Se podría decir que fue un tipo de enfoque similar al que hicieron en el lado de Intershop. Y a partir de eso, se creó un ecosistema y una red, ¿verdad? Así que, como nosotros, ¿no? Así que sin ellos, lo más probable es que no hubiéramos llegado a la idea que más tarde nos llevó a Commerce Tool, los fundadores de Shopware. Así que es algo similar. Ellos no están en la región, son de un pequeño suburbio. No sé si alguna vez has estado en un suburbio, en un pueblito al que también es difícil llegar. Y como no pasa ningún tren por ahí, no hay aeropuerto, tienes que... Pero ahí fue donde crecieron y donde construyeron su negocio. Y de hecho, este tipo de posicionamiento de nicho fue durante mucho tiempo su gran ventaja competitiva. Nunca le pregunté a Stefan y demás sobre la historia de la fundación de Shopware. Mi impresión era que esto estaba un poco relacionado con el éxito de Magento, y al ver eso, pensaron, oye, ellos están en Estados Unidos. También habían conseguido una fuerte tracción en Alemania y buscaban una solución local aquí. Había habido un par de estos, creo que había PrestaShop o algo así en Francia y algunas otras versiones que yo las llamaría las empresas locales tipo Magento. Héroes locales que son similares, en un marco parecido, no igual, pero que siguen un enfoque similar para empresas del mercado medio. Basado en código abierto. En resumen, hay un mercado B2B fuerte, un mercado B2C sólido y grande, no tan grande como el de Estados Unidos, pero el cuarto o quinto más grande del mundo en el lado B2C, y probablemente el segundo más grande, o incluso el más grande, en el lado B2B. Con backends ya muy sólidos, a menudo provenientes de SAP, donde sabes que tienes algunos datos estructurados, algunos procesos estructurados. Y con el auge de Internet en ese momento, ¿cómo podías comercializarlo? Y luego muchas de estas plataformas se escindieron y entonces se creó un ecosistema. Que todavía haya tantos alemanes representados por eso, creo que es simplemente suerte que algunos de estos fundadores tuvieran la ambición de llegar lejos. Así que Stefan, siempre con Intershop y Demandware, quería construir grandes empresas. Karsten, que ahora dirige Celonis, otra empresa enorme que incluso es más grande de lo que fue Hybris, y Moritz, Class y demás, siempre quisieron crear un líder de categoría en ese momento, de manera similar a lo que hizo ETG cuando surgió en Boston. O Roy, con Magento, dijo, oye, un enfoque diferente. Quiero ir por la vía de la comunidad, pero también crear algo. Y cuando el mercado y el momento coincide con un equipo realmente ambicioso que luego ejecuta. Entonces, a menudo se llega a eso. Pero ese es un tercer punto. Creo que eso es simplemente suerte y un poco de coincidencia.
Y especialmente ahora con Toby ahí, quien fuera de esta caja y de este marco, creó algo aún más grande, asombroso e impresionante con Shopify. Y no estoy seguro de si él se consideraría alemán, ¿verdad? Así que probablemente ahora sea más canadiense. Y sé que para las estadísticas es importante decir, ok, hay tantos fundadores alemanes, pero creo que eso es solo una coincidencia. Sí, sí, y es interesante. Creo que hay dos aspectos en esto que me parecen súper interesantes de lo que acabas de decir. En primer lugar, si no miras solo a Alemania de forma aislada, sino que observas la región DACH en general, creo que obviamente es un semillero de innovación, obviamente por el idioma común, culturas muy similares. Si miramos a Suiza, si miramos a Austria, si observamos la región Dutch en general, esta es una región comercial muy grande, ¿verdad? Manufactura, enormes exportaciones al mundo, mucha destreza en diseño, mucha destreza en desarrollo de software. Supongo que también el tener acceso a talento de alto nivel a gran escala ayudó muchísimo en los primeros días, mientras que en otros lugares tal vez no tanto. Obviamente ahora tenemos Asia, desarrolladores de gran nivel en todo el mundo, sudeste asiático, Vietnam, Ucrania, tenemos centros de desarrollo de primer nivel o centros de excelencia. India ahora sin duda alguna, pero en aquel entonces no tanto, definitivamente no tanto. Sí, y no tenías a Google o Microsoft y demás compitiendo, ¿verdad? Así que por los mismos desarrolladores, ¿cierto? Así que si construyes algo aquí es interesante. Cuando empezamos, y esto también tiene que ver con los días de Ibris, cuando comenzamos a formar equipos, competíamos principalmente con consultoras. No lo sé. Quiero ir a Accenture o en ese momento, no lo sé. Se llamaba Anderson Consulting o BCG o aquí. Así que todos los que eran inteligentes y tenían un buen título universitario decían, bueno, ¿por qué una startup? Eso no era lo habitual. Entonces, ¿por qué debería elegir esto? Quiero ir a la consultoría de gestión y ganar mucho dinero o entrar en finanzas. Entrar en finanzas, consultoría de gestión, banca de inversión, algo así, viajar por el mundo, ganar mucho dinero, ¿y por qué debería hacerlo? Entrar a un banco, lo que sea. Sí, y creo que ese fue un periodo único en, supongo, la historia humana, pero definitivamente en la historia de la tecnología. Eso creó un entorno donde estaba todo listo para el tipo de innovación que ustedes colectivamente aportaron, porque todos se impulsaban mutuamente, como dijiste, de manera competitiva, detrás de escena, apoyándose entre sí. Casi comparo esa primera escena tecnológica en Alemania y en la región Dash en general. La comparo casi con el nivel al que ha llegado Israel, porque vemos que muchas empresas tecnológicas relacionadas con el comercio surgen directamente. Empresas de comercio que salen de Israel y probablemente he tenido, no sé, unas 20 empresas fundadas o dirigidas por israelíes en el podcast y todos se conocen entre sí. Todos han estado en círculos similares, todos pertenecen a una red parecida. Ellos tienen una red mucho mejor y una estructura de incumbentes mucho más sólida. Así que siempre está Silicon Valley como una parte de esto, y eso es algo bastante extremo. Y no creo que este tipo de cosas se puedan copiar, pero entonces la pregunta siempre es ¿cómo incubamos? Ahora tenemos algunas cosas, por ejemplo, en Alemania y en Múnich, alrededor del CDTM, como se llama, de donde provienen Personio y algunos otros. Pero incluso si miras los detalles ahí, porque surge de la Universidad de Múnich, sí, todos decimos que venimos de ahí, pero la mayoría de las empresas no nos conocemos de ahí. Simplemente es el lugar donde fuimos a la universidad. Así que la historia ahí se cuenta incluso más grande de lo que realmente es, lo cual lo veo de manera positiva. Recientemente tuve una discusión sobre eso. Porque significa que incluso hay margen de mejora y cosas que se pueden hacer mejor. Y si miramos a Israel, ¿cuántas empresas tecnológicas de nivel mundial están surgiendo constantemente de ahí? Y no es solo que la seguridad sea una de las cosas. Sí, siempre han sido fuertes en ese aspecto. Pero incluso en otros campos donde están innovando, es impresionante cómo están fomentando el talento y ayudándolos a lanzarse en nuevas empresas. Sí, y creo que es un poco diferente. La mecánica de ese mercado es un poco diferente, quizás diferente a cómo sucedió y evolucionó en Alemania, pero estoy seguro de que me corregirás si me equivoco. Las fuerzas de defensa de Israel generan tecnología a un ritmo impresionante en Israel. Y sé que, por ejemplo, hay bastantes empresas de tecnología de búsqueda y comercialización que surgieron de las fuerzas de defensa de Israel a partir de capacidades de defensa semántica que se construyeron para escalar, pero luego pudieron escindirlas y comercializarlas y la gente pudo salir al mercado con esas tecnologías. Así que creo que ese es un escenario un poco único donde la industria tecnológica de defensa busca comercializar activamente tecnología que ha sido financiada por los contribuyentes.
En última instancia, se trata de recuperarlos y lograr que tengan éxito. Stick Brotherson. Sí, Will Barron es un ecosistema. Así que es una forma súper interesante en la que han surgido estos mercados. Y el americano es extraño en sí mismo. Lo que encuentro súper interesante sobre ti. Y de nuevo, no estuve allí en los primeros días de Commerce Tools, pero sí recuerdo claramente que existían dos plataformas separadas. Y si no me equivoco, en realidad originalmente no se llamaba Commerce Tools. La plataforma API First se llamaba Sphere. La llamábamos Sphere. Así que la empresa fue algo un poco histórico. Fundamos Commerce Tools como empresa antes, cuando trabajábamos en la idea. Y probamos algunas cosas. Intentamos usar Hybris, personalizándolo de forma multi-tenant, intentando ver si podíamos usar un framework existente. Probamos con un par de frameworks existentes para ver si obteníamos los mismos beneficios. Y luego, en 2000, eso fue incluso antes, 2010, eso ya era 2008, 2009, y Commerce Tools como empresa donde hacíamos esta parte del trabajo ya existía como entidad. Bien, y cuando decidimos en 2010 que ya no podíamos usar nada, desafortunadamente. Empecemos desde cero, contratemos un equipo y organicemos esto ahora para un proceso de desarrollo de 3 años, 2 años y medio. Buscamos un nombre para el proyecto. Era realmente solo el nombre interno del proyecto. Se llamaba Sphere, y fue con eso con lo que hicimos las pruebas. Y luego, cuando salimos al mercado, solo teníamos ese producto, así que no existía nada más. Pero teníamos ese producto, Sphere, y la empresa llamada Commerce Tools, y hubo un gran debate interno, éramos un equipo pequeño, pero hubo un gran debate sobre qué nombre debíamos conservar. Y que acertadamente decidimos optar por Commerce Tools y no por Sphere. Y todavía puedes encontrar en parte de nuestra documentación y cosas Sphere, e incluso ¿Referencias a Sphere? hay algunas referencias. Creo que todavía hay algunos servicios que funcionan con ese dominio internamente. Pero el problema era, ¿dónde gastamos el dinero de marketing? ¿Y qué funciona cuando miras en ese momento? Ahora es optimización de agentes, pero optimización para motores de búsqueda, marketing en motores de búsqueda. ¿Por qué término apostamos? Como startup prácticamente no tienes dinero. Y ese poco dinero que gastas, ¿dónde lo ponemos para que sea eficiente? Y dijimos, bueno, Commerce Tools es algo que también la gente de negocios puede entender y que pueden deletrear. Yearpuyo, bueno, técnicamente es divertido. Sería un nombre genial para hackatones. Esto es genial. No sé, para eventos como Happy Days, ese tipo de cosas, pero no se explica por sí mismo y lo haría más difícil. Y lo que sabíamos es que no podíamos usar dos términos en la estrategia de salida al mercado. Y así fue como esto evolucionó. No puedes diluirlo, no puedes diluir el mensaje, por así decirlo. Me encanta eso. Y curiosamente hay otras dos cosas que me encantaría discutir sobre este tipo de recorrido histórico que has tenido, porque ha sido un viaje largo y es impresionante de verdad mantenerse en ello durante tanto tiempo porque puede ser desalentador. Las cosas siempre tardan más de lo que crees en construirse. Así es como es, especialmente las cosas técnicas. Siempre te llevan más tiempo, siempre son más caras y siempre es más difícil convencer al mercado de que necesita lo que estás vendiendo, muchas veces más de lo que crees. Porque a ti te parece algo obvio, pero no necesariamente le parece obvio a los demás. ¿En qué momento? Porque eso fue al principio, cuando pienso en 2010 y el SaaS multiinquilino no había conquistado el mundo en ese entonces, realmente no lo había hecho. Sí, había muchas empresas grandes. Obviamente, cuando pensamos en los primeros días de NetSuite y Salesforce, ambas eran realmente protegidas de Oracle. Salieron de experiencias tempranas en Oracle, ambos fundadores trabajaron para Oracle, etcétera. Fueron financiados desde el principio por Oracle. Larry Ellison fue un visionario. Creo que es probablemente uno de los más importantes, aunque su nombre quizá no sea tan famoso en el mundo técnico. Estoy completamente de acuerdo. Larry tuvo un gran impacto en la situación actual del software empresarial. Totalmente. Y lo que me parece interesante es que usted siguió un camino técnico en esa etapa temprana. Obviamente viste la escritura en la pared. Fue casi como, no sé, era casi como si tuvieras una bola de cristal. Bien, esta es la dirección hacia la que va casi todo el software. Va a ser API primero. Lo más probable es que sea SaaS multiinquilino. Así es como se entregará el software en el futuro, desde CD-ROM a autoalojado en las instalaciones hasta SaaS. ¿Y cómo tuviste una convicción tan fuerte en eso? Porque es como un juego de póker. Ir con todo. Había sido, yo lo llamaría, retroalimentación indirecta de los clientes. No es que los clientes nos dijeran que esto era lo que querían, pero estuvimos trabajando desde 2006. Así que 2010. Y 2010 fue literalmente el año en que dijimos, está bien, hagámoslo.
Y hubo muchos de esos momentos en los que hubiera sido más fácil rendirse y no continuar, porque no conseguías financiación. Así que todos estos obstáculos que se te presentan, obviamente siempre aparecen, diría que a casi todos los que intentan construir algo grande, y nosotros también los tuvimos. Pero la convicción, así que en 2010 nos convencimos completamente de que esto podría funcionar o no podíamos encontrar un argumento en contra, y lo analizamos mucho y lo hicimos. Probablemente había estado en 60 o 70 escenarios de startups presentando esta idea para conseguir financiación inicial y demás. Quizás menos por la financiación y más por el feedback y para perfeccionar el pitch y todas esas cosas. Y habíamos llegado al punto en el que no encontrábamos un argumento lógico. Y cuando experimentas el problema en varios clientes lo suficientemente fuerte y no lo ves como un problema personal, creo que es ahí donde las cosas se volvieron un poco complicadas. Cuando crees que es un gran problema, pero al resto del mundo no le importa. Pero casi no lo hacemos. En ese momento manteníamos unos 60 o 70 clientes con la agencia y mantenerlo significaba que les dábamos alojamiento, soporte. ¿Y seguía siendo mayormente en Ibris? Era un 80% Ibris. También era un poco nuestra solución de Ibris potenciada, pero era Ibris. Fue eso, un poco de Magento y algunas otras soluciones que apoyamos, seguro. Y el problema siempre fue, en primer lugar, la escalabilidad en momentos de tráfico pico. Y el extremo había sido Red Bull. Ganamos redbull.com. Y en ese momento fue cuando su conciencia o visibilidad a nivel global había estado creciendo exponencialmente, porque acababan de comprar los equipos de Fórmula 1 o los construyeron, no sé cómo lo dijeron, pero lanzaron sus equipos de Fórmula 1 como sea que hayan llegado ahí en ese momento. Y luego, con este alemán, Sebastian Vettel, de repente ganando carreras y convirtiéndose en campeón mundial. Tenían a este tipo, Felix Baumgartner, que dijo, oye, puedo saltar desde el espacio con un paracaídas. Y todo este tipo de cosas, todo. Y lo que esto causó es, así que todo esto está en la televisión a nivel global. Y la gente entra a su sitio web y hace clic en la tienda. No hablando aquí de la psicología, pero mucha gente termina en el sitio web porque estas cosas están en la televisión en unos 150 países alrededor del mundo. Y su sitio web se caía constantemente. E incluso nosotros teníamos un, no lo sé. En ese momento era un espacio de recreo. Entonces, AWS, GCP y Azure, ese tipo de cosas apenas existían en ese momento y no estaban preparadas para el ámbito empresarial, etc. Así lo hicimos con Rackspace. Lo hicimos con muchas cosas alojadas de forma segura. Conducíamos nuestros viejos coches y dábamos servicio al centro de datos casi mensualmente para ampliarlo. Así que todo este tipo de cosas. Así que eso fue todo. Y sí, Red Bull fue un extremo. Pero tuvimos la misma experiencia con clientes que nos llamaban, no sé, 2 meses antes de Navidad. Nuestro sitio está listo y funcionando y esperamos el doble de tráfico. Y nosotros respondíamos, sí, lo está. Hicimos todo el trabajo. Hicimos todas las pruebas, bla, bla, bla. ¿Cómo podemos evitar que nos llamen todo el tiempo y también asegurarles que esto está funcionando? Y si tienen picos aún más altos, ¿cómo podemos escalar hacia arriba, pero también escalar hacia abajo? Porque probablemente a Red Bull no le importe tanto porque tienen suficiente dinero. Pero cualquier, no sé, una empresa mediana que tenga un presupuesto más ajustado quizá no quiera pagar por, no sé, el 500% de la infraestructura esencial que necesitan en, no sé, aproximadamente 340 AC. Servidores dedicados anuales. No van a querer pagar eso. Eso era lo único. Lo segundo era, y no sé cómo fue para ti, pero el negocio de migración de licencias empresariales no era algo que me gustara siendo un SNSI. Pasar de la versión X a la versión Y, y lo entiendo. Y no sé si es culpa de IBM, o de quien haya ideado este modelo en los años 70, en el que gran parte de los ingresos se generan simplemente sacando una nueva versión. Dejan la última versión sin soporte, los obligan, porque de lo contrario, nadie que sea una empresa pública puede operar con una versión sin soporte. Así que lo entiendo. Vender eso, y especialmente a empresas que quieren innovar y hacer cosas, donde dije, puedo darte $500,000 para lo nuevo aquí y hacemos algo interesante, o puedo darte $500,000 para migrarnos de la versión X a la versión Y. Y esa fue la segunda cosa. Y esto trata sobre la nube multiinquilino. Porque fueron dos cosas que se juntaron. Primero pensamos en esta nube multiinquilino, en cómo esto puede darnos la elasticidad para escalar hacia arriba y hacia abajo y asegurar que los clientes puedan manejar los picos de tráfico. Y luego la multiinquilinidad y también el enfoque arquitectónico para trabajar actualizando a todos los clientes al mismo tiempo, de modo que nadie tenga que preocuparse por las versiones o por qué está funcionando, para que puedan dedicar, al menos no todo, porque todavía hay algunas cosas que necesitan hacer, pero digamos que, en lugar de destinar solo el 20% de tu presupuesto a la innovación, de repente puedes dedicar el 60 o 70% de tu presupuesto a la innovación. Y esto debería impactar en los ingresos por tráfico, así que esa fue la segunda cosa.
Stig Brodersen. Ahora, antes de que pases a ese último punto, uno de los otros desafíos que experimenté en ese momento, porque yo estaba muy involucrado en el ecosistema de Magento en esa época, entré al ecosistema de Magento en 2008. Y lo otro que descubrí fue que en cada proyecto con clientes que teníamos como agencia y como socio SI, ayudábamos al cliente a decidir en qué versión lanzar. Porque normalmente había una versión estable. Había una versión más avanzada, pero en ese momento generalmente estaba en fase beta. Está bien, genial. ¿Estás dispuesto o esperamos un año? Deberíamos esperar un año hasta que hagamos algo, porque entonces saldrá la siguiente versión. Correcto. Y entonces todo el mundo se comportó como un ciervo deslumbrado, incluso los socios del SI. Y esto fue una absoluta pesadilla. Y todavía no voy a dar nombres, pero aún hoy me pasa eso con algunas plataformas, particularmente en el mundo B2B. Oh, eso no ha desaparecido. Tenemos 25. Esto no ha desaparecido. Todavía, especialmente en el sector empresarial, sigue habiendo un 70-75% de todas las empresas allá afuera, funcionando con software heredado de hace 20 años que están migrando de versión en versión. Estos productos pueden llamarse nube o nube de comercio, pero al final puedes configurarlos. Pero ya son cosa del pasado, no son multitecnológicos. Siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos, no solo vienen en un sabor hospedado, y así llega la tercera parte, y ese fue en realidad el detonante. El elemento fue que vimos crecer el Internet móvil. Nosotros, debido a que somos multiinquilinos, ya probamos el modelo multiinquilino antes, y realmente a los clientes les gustó lo que hicimos allí. Y cuando lo intentamos, eso fue como Hybris potenciado, pero no fue suficiente para realmente causar un gran impacto, especialmente en ese momento porque la nube estaba en sus inicios. Todavía eran los días en los que tenías que explicar qué era la nube. Siempre era como, bueno, la nube es la computadora de otra persona o algo así. Así que ese fue un desafío temprano. Y para construir una empresa global a gran escala, simplemente tener el mismo producto que Demandware, Hybris o Magento en un modelo multiusuario. Así que la multitenencia era un argumento demasiado técnico en ese momento como para convencer a suficientes empresas. Pudimos convencer a algunas, pero no a las suficientes, donde se decía, bueno, esto es un caso para capital de riesgo o esto es un caso de alto crecimiento. Esto es más como, bueno, sí, podemos construir un, no sé, Esto es un caso atípico. podríamos hacer un negocio de 5 o 10 millones de dólares con 30 personas aquí, lo cual está muy bien. Pero nuestra pregunta era, ¿vale entonces la pena el esfuerzo y el riesgo considerando que veíamos el resultado limitado? Y lo que cambió las reglas del juego para nosotros fue eso, con el auge del iPhone. Y en 2010, los números habían sido pequeños, pero la adopción de Internet móvil y también el comercio empezaron a crecer exponencialmente, incluso si estaba en un solo dígito. Números en porcentaje, ¿verdad? Así que sí, 3%, pero tu crecimiento, las previsiones de repente se volvieron que, oye, para 2015, es posible que esto ya esté en el 40 o 50%, al menos en Internet móvil, no en comercio, sino en Internet móvil, en comparación con Internet de escritorio y el comercio, quizás 20, quizás 25, donde dijo, bien, esto importará. ¿Y debemos tratarlo como un canal secundario? Entonces, ¿tenemos que utilizar soluciones que fueron diseñadas para el escritorio? Y en ese momento eran aplicaciones que tenían menos que ver con PWA y otras tecnologías. Pero la pregunta que teníamos, más bien a 30,000 pies de altura, era, está bien, ahora se están lanzando los smartphones, las tabletas, vienen más, y el comercio, en realidad, porque en el pasado todos lo construimos. ¿Y para qué? Amazon lo hizo por su cuenta para ofrecer un producto que imita el comportamiento del sitio web de Amazon en un escritorio. De ahí es de donde vienen todos. Y dijimos, bien, ¿no deberíamos pensar en un sistema operativo de comercio? Incluso lo llamamos Sphereos en algún momento, internamente. Y teníamos estos nombres de marketing con los que jugábamos en 2012 y 2013. Y dijimos, bueno, sí, no estoy seguro de si sistema operativo es un buen término o no. Es un buen término o no, de todos modos. Pero la idea era más bien tener una plataforma de comercio que, de esa manera, estuviera preparada para el futuro. Dijimos, bien, toda la funcionalidad tiene que estar en el back-end. No se trata de que sí, estas cosas evolucionan hacia lo composable y Mark y todos estos términos de marketing, que seamos buenos o no en el ámbito tecnológico. Pero la idea fundamental era tener una sola plataforma donde estén los procesos y datos centrales, que sea altamente escalable y súper eficiente. Que sea multitenant, donde no tengas que preocuparte por versiones, actualizaciones y demás. Y si exponemos todo como una API que responda súper rápido.
Y ese fue en realidad nuestro propio fundamento cuando comenzamos con el equipo de desarrollo a finales de 2010 trabajando en esto. Dijimos, oye, esto se va a volver enorme. ¿Y qué necesitamos hacer? El diseño debe responder en milisegundos en cada endpoint de la API, sin importar si es el catálogo de productos, la creación de pedidos, clientes y así sucesivamente, porque no conocemos los casos de uso. Puede ser B2C, puede ser B2B, puede ser una tienda web que esté funcionando sobre ella. Puede ser una aplicación móvil, puede ser un coche. Podría ser un coche. No, es IA, ¿verdad? Sobre ella. Porque una MCP básicamente, no sé, los técnicos ahora me van a castigar por esto, ¿verdad? Así que llámalo un wrapper alrededor de una API, pero al menos lo hace más fácil para la IA consumir APIs de una manera estandarizada. Pero sin importar quién sea el comprador, ¿verdad? Así que cuando el comprador pueda, cualquiera que sea la interfaz, queríamos tener algo que estuviera preparado para el futuro y que fuera flexible. Además que sea amigable para los desarrolladores. Y esa fue la última y cuarta parte. Así que no lo que cambió. Lo que cambió fue la nube y lo móvil. Y dijimos, está bien, ahora tenemos suficiente convicción. Preguntaste por qué estábamos convencidos. Y dijimos, está bien, nadie quiere migrar de una versión a otra. Lo móvil va a importar. Vendrán más canales. Con una solución monolítica puedes lanzar, no todos, pero sí algunos de ellos más rápido. Y tienen su caso de uso. Pero si quieres tener todos estos puntos de contacto bajo una sola plataforma, no lo creo. Llevar una tienda web a la solución y luego poner APIs encima de ella. Así que API Last versus API First es un buen enfoque. Los demás lo harán porque sus empresas están en un punto en el que no pueden volver a cero. Así que solo pueden iterar sobre lo que ya tienen. No previmos que todos ellos iban a vender. De hecho, para nosotros esa fue la mejor situación que podía ocurrir. Visto en retrospectiva, que todos vendieron sus empresas, que tenían equipos sólidos y buenos, excepto Toby. Y los adoro por eso, porque así tenemos una gran competencia y es increíble, porque eso también es lo que se necesita. Pero para nosotros en el mercado empresarial fue genial que todos vendieran su negocio, ganaran su dinero, cumplieran su periodo de permanencia y dejaran de innovar. Y entonces pudimos crecer sobre esa base. Y básicamente lo que estamos consumiendo es su cuota de mercado. Eso es lo que Commerce Tools ha estado haciendo durante los últimos 10 años. Vaya, qué recorrido. Y hombre, hay que respetar, especialmente allá por 2010, apostar todo por algo que, claro, tenías 4 pilares fundamentales de una hipótesis, pero realmente tenías que creer en ello. Y creo que es similar incluso en mi propio pequeño negocio. Cuando empecé hace 4 años y medio, casi 5 años ya como consultor independiente, después de muchos años en la industria, vi lo que se avecinaba para el sector minorista. Y dije, mira, esto se va a convertir en una auténtica batalla campal para el retail. Todo el mundo y su perro es consultor de DTC. Cada integrador de sistemas que hay es consultor de DTC y B2C. Hay muy pocos que se especializan en B2B. Pero aún así, cuando observo el ámbito B2B, es tan incipiente, es tan inmaduro, está tan temprano en su ciclo de vida de transformación digital que para mí esto parece una decisión obvia. Especializarse y apostar el doble, el triple, el cuádruple, al menos hasta 2030 o 2035. Esto se siente como la oportunidad a la que quería anticiparme, donde iba a estar el juego, no donde ya estaba. Y tengo que decir que llegué un poco temprano. Probablemente me adelanté 2 años en esa expectativa de hacia dónde se movería el mercado. Y fue más difícil. Tuve que ser más un evangelista en los primeros 2 años de lo que lo soy ahora. Y siento que ahora el mercado viene hacia mí en lugar de que yo tenga que ir al mercado con tanta fuerza como lo hacía en los primeros años. Pero veo paralelismos en tu camino que implicaron que tú también tuvieras que ser, es similar, tú también de manera similar tuviste que ser un evangelista. Al mismo tiempo estabas tratando de construir una empresa, construir tecnología, crear la estrategia de salida al mercado, desarrollar el mensaje, ser miembro fundador de la Mock Alliance, intentando generar algo de entusiasmo en torno a este sistema de creencias que es realmente lo que es. Llamémoslo por lo que es. Es un enfoque filosófico para la entrega de software. Eso es lo que es. Y tengo que dar crédito a quien lo merece, que te entregaste por completo en un momento en el que no creo que el éxito estuviera tan asegurado como lo está ahora. Definitivamente no. Exacto. Así que diría que el éxito ni siquiera se veía en el horizonte en ese momento. Y no nos fue tan mal después del lanzamiento en 2013. Y logramos mucho, especialmente dentro de la parte más hardcore de nuestra industria y ecosistema, mucha visibilidad y reacción. De hecho, empresas que ahora son mucho más pequeñas que nosotros querían comprarnos en ese momento y cosas así. Así que fue una dinámica interesante, pero nos tomó hasta, no lo sé,
El año que siempre menciono cuando me preguntan ¿cuándo sentí que realmente despegamos? Es 2017. Así que del 13 al 15 fue realmente solo al principio. De repente conseguimos clientes. Habíamos estado creciendo. La internacionalización se volvió algo que necesitábamos entender y poner en marcha. Así que la corriente contra la que habíamos estado nadando fue disminuyendo en 2015 y 2016. Pero de repente en el 17 se convirtió en una ola y pudimos empezar a surfearla. Así fue como cambió la sensación. Ahora, háblame sobre B2B, porque ustedes, hasta donde sé, de nuevo, nunca he trabajado con la plataforma de Commerce Tools. Pero corrígeme si me equivoco, pero originalmente ustedes se propusieron, claro, construyeron flexibilidad en la plataforma, construyeron la plataforma con API primero, todo en la plataforma. Entiendo eso. No ofrecen su propia tecnología de tienda en línea. Entiendo eso. Pero tenían un enfoque muy orientado al retail cuando empezaron a construir la plataforma. Ese era el objetivo, ¿verdad? Lo que significa que muchos de los datos primitivos subyacentes que se necesitan para soportar el mundo B2B simplemente no estaban, no existían, no estaban conceptualizados en la plataforma, no estaban ahí. Sí y no. Así que lo que hicimos, y tuvimos esa discusión literalmente desde el primer día, fue ¿cuál es el mercado objetivo con el que vamos a salir en vivo? Y llegamos al punto de que API first, así que tenían este componente, aunque en realidad eso siempre se percibió incluso de manera errónea y no supimos contar bien esa historia. Siempre tuvimos componentes de front-end. También siempre tuvimos un front-end que se podía usar. Simplemente llegamos al punto. Lo teníamos en Hybris, lo vimos en Demandware o luego en Salesforce y así sucesivamente. En el 80% de tus clientes había un CMS o DXP puesto delante de ti. Esa fue la razón por la que Adobe también, por eso Magento encajaba ahí. Ellos tenían IAM. Tenían IAM, que era el antiguo producto de Day, pero literalmente no importa dónde mires en B2C, casi todas las empresas allá afuera, el frontend funciona sobre algún tipo de CMS, DXP, llámalo como quieras. Quizás los componentes del frontend en sí mismos están hechos a medida. Pero luego todo está alimentado, ¿ok? Hay un DXP, luego hay una plataforma de comercio y así sucesivamente. Eso también ocurría en el mundo monolítico y tradicional. Podrías decir, el mismo tipo de caso de uso donde discutíamos cuánto tiempo necesitamos invertir en desarrollar un CMS. Cuando ellos van a comprar un CMS de clase mundial, o lo que creen que será un CMS de clase mundial de todas formas y no usarán el nuestro. Y porque también nos topamos con ese problema la década anterior varias veces, lo discutimos con todos. Dijimos, está bien. No intentaremos competir en el espacio de DXP, pero proporcionamos componentes de frontend, proporcionamos frontends, todos estos servicios. Pero el núcleo de la plataforma es headless y las APIs, y puedes usar lo que quieras. En el lado B2B, creemos que esto va en línea con el argumento que mencionamos antes. Dijimos, está bien, el mercado B2B es enorme. Pero cuando se trata de ese tipo de innovación y la demanda de adaptarse a la experiencia del cliente más rápidamente, y ellos tenían menos presión por parte de los consumidores, ¿verdad? Así que los consumidores iban a Nike y decían, oye, ahora tengo mi aplicación móvil, pero no puedo comprar aquí. ¿O por qué la experiencia es diferente? ¿Por qué los datos son diferentes en tu sitio web que en la tienda física? Ese tipo de cosas. Eso no te pasa cuando eres un fabricante de cajas de cambios. Y no sé, tal vez sigue siendo un hecho que sigues enviando información de esa manera. Así que dijimos, está bien, si queremos tener éxito como empresa, necesitamos hacer B2C primero, pero hacemos empresa. Así que el enfoque del producto siempre fue en las capacidades empresariales, lo que significa millones de SKUs, o sea, decenas de millones. Y solo estoy hablando de un solo inquilino, no de varios inquilinos. Así que un cliente, millones de SKUs y un modelo de datos complejo. Por eso necesitamos tener la capacidad de modelado de datos, que probablemente era la parte más fuerte dentro de Hybris o SAP Commerce, la capacidad de modelado de datos. Y dijimos, está bien, queremos lo que funcionaba muy bien ahí, queremos lo mismo, pero solo en una arquitectura diferente. Y en la era moderna, para que los clientes puedan implementar todo su modelo de datos, se puede personalizar. Y con muchos de nuestros clientes, también del sector B2C, son empresas de bricolaje y tienen 2000 tipos de productos. Entonces, un tornillo es diferente a un destornillador, es diferente a un hacha, es diferente a, no sé, flores, semillas, etc. Y algunos de ellos tienen cientos de atributos. Y muchos de estos atributos ni siquiera son relevantes para el consumidor, porque son solo para procesos internos y demás. Y todos son buscables, todos filtrables, todo en milisegundos a través de la API, tanto externa como internamente. Así que todo eso está ahí, además de las capacidades de modelado de datos. Y creemos que cuando vamos al B2B, este es el punto de partida. Si no tenemos eso, los clientes son un poco diferentes. Puedes usar parte de tu estructura de datos de consumidor, pero normalmente la harías diferente.
Tienes una organización de compras, tienes una jerarquía de organizaciones de compras, tienes flujos de trabajo, tienes procesos, reglas de aprobación y demás. Así que el objeto cliente que tienes en una empresa B2C podría estar asignado a una organización por país, pero eso es todo. Así que en sí mismo es bastante simple comparado con un cliente B2B. Y entonces dijimos, para todos los demás componentes en B2B, de todas formas necesitamos agregar cosas nuevas porque no son iguales a las que hay en B2C, excepto el catálogo de productos. Y el producto no es lo mismo, pero vimos por nuestra propia estructura que si arruinamos el catálogo de productos desde el principio, nos será difícil entrar en B2B. O necesita un segundo producto, lo cual no queremos. Por eso, y también fue la razón por la que, en comparación con algunas startups que intentaron copiarnos años después, nosotros dedicamos más tiempo al principio en el desarrollo y en acertar con esta arquitectura. Y eso fue en la modelación del producto. La verdad es que los primeros años fuimos solo B2C. Si miras hoy a Commerce Tools, algunos números son públicos, otros no. Lo que puedo compartir es que estamos en ambos, 150 millones de ARR en ingresos y creciendo. Más de un tercio de eso corresponde a B2B. Si miras ese número y lo comparas con otras startups o empresas de e-commerce que son puramente B2B o solo B2B, es mayor que ellas. Y esa es nuestra parte de B2B. Solo tu perspectiva. Y entonces tuviste que interrumpir. No, perdón, termina tu idea. Para tu punto, solo para terminar ahí, en B2B, nuestro camino para mejorar estas capacidades comenzó hace aproximadamente 3 años. Ya teníamos clientes B2B antes. Dicho esto, nos encanta tanto la arquitectura. Creemos en ese concepto. Los componentes que faltan o no los necesitamos o los construimos nosotros mismos en nuestra propia arquitectura o usamos otra cosa. Siempre decíamos, está bien, entonces adelante. Pero siempre dijimos, bien, B2B es para nosotros un mercado súper importante. Y creemos que de cara al futuro, ahora ya representa más de un tercio en términos de ingresos. Pero creemos que pronto esto representará la mitad de nuestros ingresos. Si miramos hacia, no sé, tú dijiste 2030, creo que será enorme. Y aún no hemos hablado de la IA, que podría alterar el B2B más rápidamente. En comparación con algunas de estas otras innovaciones anteriores, porque ahora pueden saltear procesos, diría yo. Totalmente. Especialmente en el lado del CPQ. Totalmente. Creo que las cosas se verán diferentes, con suerte también para los compradores P2P en 1 o 2 años. Dicho esto, pusimos en marcha una conversación en la que dijimos, bien, ahora construimos estas organizaciones de compra, estos flujos de trabajo, etc. ¿Ya hemos terminado con lo que queremos lograr con el producto? No. Así que yo diría que, afortunadamente, porque todavía podemos innovar, pero probablemente en estos tal vez estemos en un 80% de donde queremos estar en el lado B2B en comparación con donde estamos en B2C en cuanto a capacidades. Si miramos nuestras capacidades de B2C a B2B, hay quizás una brecha del 20% donde creemos que somos realmente fuertes porque siempre queremos liderar. Y cuando entramos, nuestro objetivo es ganar. Eso no significa que siempre ganemos, pero al menos esa es nuestra ambición. Y ahí es donde estamos. Y creo que ya hoy tenemos una oferta bastante buena. Y obviamente hay ciertos componentes del modelo de datos para B2B que son totalmente diferentes a B2C, D2C. Y uno de esos es la estructura de precios, ¿verdad? Entonces, típicamente, no siempre, pero típicamente el precio es un atributo del cliente en el mundo B2B, mientras que el precio es un atributo del producto en el mundo B2C y D2C. Así que, desde el punto de vista arquitectónico, esas son dos cosas fundamentalmente diferentes. Puedo contarte en 2 minutos, si quieres escuchar esa historia, lo que tuvimos que hacer y cómo fue para nosotros. Ya teníamos para una empresa B2C capacidades de precios realmente completas, con listas de precios y demás, pero había una lista de atributos referenciados, si lo quieres llamar así, en el producto y en cada SKU. Pero las dimensiones empezaron a explotar porque necesitábamos añadir cada vez más relaciones y filtros entre sí, como dijiste, porque en B2B tienes precios relacionados con el cliente. Solo piensa en una empresa de obras de construcción. Ahora mismo estoy en Europa. No es un cliente nuestro, pero probablemente sea una de las mayores empresas de suministros para la construcción. No sé, si se está construyendo una nueva autopista, entonces ellos envían estos materiales. Tienen millones de listas de precios porque cada obra de construcción recibe su propia lista de precios. Podemos debatir esto y hacerlo en otra sesión. Creo que todos ellos necesitan cambiar su modelo de negocio porque esto viene de 1920, 1930 y empezó a evolucionar. Pero de nuevo, ese no es el tema de hoy. Y en segundo lugar, a estas empresas les toma tiempo volverse un poco más simples y eficientes.
Lo que hicimos fue crear el precio como una entidad completamente independiente. Así que el precio es independiente del producto y del cliente. No depende de ninguno de ellos. Si lo piensas en términos de tablas, aunque no está en tablas, entonces no es una subtabla allí. Es completamente su propia estructura. Y luego el producto, su propia entidad y las entidades de cliente y las tiendas y las ubicaciones y los productos y así sucesivamente pueden referirse a esa estructura multidimensional. Y como no tenemos versiones, lo que significa que todos están en la misma versión, necesitábamos migrar automáticamente. Durante la implementación de este servicio, todos nuestros clientes no tendrán tiempo de inactividad. Probablemente fue la mayor migración interna dentro de la estructura que hicimos porque necesitábamos crear un objeto completo con una gran cantidad de datos. Durante el tiempo de ejecución para muchos clientes en todo el mundo. Pero ese es el impacto que tienes. Y el precio fue algo de lo que allá por 2010 creo que todavía estamos orgullosos. Internamente. Sobre cuántas cosas consideramos, algunas intencionalmente, otras por suerte, que no necesitamos cambiarlas ni siquiera más adelante, que siguen siendo como las haríamos hoy. Pero el precio fue uno de ellos. Dijimos, vale, ahora es demasiado limitado para dejarlo en la estructura existente. Tenemos que sacarlo adelante. Sí, me encanta eso. Me encanta la voluntad de aceptar el desafío y decir, mira, vale, esto es difícil, esto es difícil. Es igual que con Shopify o cualquier otra plataforma SaaS multiinquilino. La realidad es que si haces un cambio significativo, lo que normalmente se consideraría un cambio disruptivo en tu modelo de datos de cualquier tipo, normalmente en el mundo no SaaS, eso al menos implicaría un cambio de versión. Sí, entonces todos tendrían que actualizar y tendrías que hacer migraciones y tendrías que hacer pruebas, todo ese tipo de cosas. Pero cuando básicamente estás cambiando en caliente tu modelo de datos en un mundo SaaS multiinquilino, eso es un gran salto. Y especialmente si estás desaprobando ciertos endpoints de la API porque ya no tienen un lugar donde conectarse, porque ahora tienes que usar un nuevo modelo de datos. Vaya, ok, genial. ¿Cómo hacemos eso compatible hacia atrás? ¿Cómo hacemos este cambio sin romper todas las integraciones existentes? Es una pesadilla cuando estás en un mundo multiinquilino. Así que respeto totalmente ese mordisco de la bala. Así que a medida que nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos y realmente aprecio tu tiempo, una hora ha volado por completo. ¿Dónde está Commerce Tools hoy? Hemos escuchado rumores en el mercado, despidos, lo que sea. Dices que todavía estás creciendo. Fantástico. ¿Dónde está Commerce Tools hoy? ¿Dónde lo ves en los próximos 18 meses? Bueno, comenta eso, como dijiste, ¿verdad? Así que, afortunadamente, estamos en la posición de que estamos creciendo con el tamaño que tenemos, un poco por encima del 20% y siendo rentables. Así que la empresa es rentable y estamos creciendo por encima del 20%. Si miramos, bueno, quién tenga acceso a datos privados, pero incluso si miras los datos públicos, eso es en nuestro sector. Y en el entorno actual creo que está bastante bien. Creemos que podemos hacerlo mejor y en eso estamos trabajando. Eso es una cosa. Sobre los despidos, creo que cuando la gente mira nuestro perfil de LinkedIn, sí, también nos enfocamos un poco más en la eficiencia. Con el perfil de crecimiento en el mercado, no sé, en 2020, 2022, era de un 60-70% a ese tamaño. Ahora es un 20%, pero en ese momento también podías quemar mucho dinero. Ahora es rentable. Así que tuvimos que hacer ajustes. No lo hicimos de la manera grande como otros tuvieron que hacerlo. ¿Duele? Siempre, porque tuviste que dejar ir a un par de personas. Pero lo que siempre es un poco, no sé, es un podcast aquí. Así que también quiero ser honesto. Cuando hicimos algo, y vi, y probablemente aquí culpo a TechCrunch por nunca darnos crédito, por crear toda una categoría. Hay una empresa independiente que está creciendo a ese ritmo realmente rápido. Tienen acceso total a nuestros datos. Siempre se los ofrecimos. Esa información nunca la pidieron. SAP ese mismo día decidió despedir al 15% de su fuerza laboral y duplicar los salarios de su gerencia. Y lo celebraron como un gran movimiento. Cuando nosotros dijimos, oye, tal vez nos volvamos un poco más eficientes y dejemos ir al 2% de nuestra gente, y internamente lo comunicamos de una manera agradable, porque dijimos, está bien, somos una empresa humana. También podríamos haberlo presentado simplemente como un mensaje de valor para los accionistas. Como dijimos, oye, sentimos empatía por todos. También nos gustaría crecer aún más rápido, entonces los perfiles se ven diferentes. Nos ajustamos a eso, pero eso es todo. Y luego, no sé si son malas noticias o si presentar las cosas como malas noticias tal vez atraiga a más lectores. Cada uno necesita crear su propia historia. Creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de los oyentes y la gente allá afuera nos conoce bastante bien. Y sí, ese es mi comentario sobre esa parte. Cuando miro hacia los próximos 18 meses, pienso que el comercio, las herramientas y todo el mercado están en modo de construcción. Existe la oportunidad de crear algo nuevo.
Quizás en los últimos 6 o 7 años nunca han habido una oportunidad más grande. Lo compararía con los años 14, 15 y 16, cuando la nube, el multitenant, las API y todo este tipo de cosas se volvieron súper relevantes para los clientes. No estoy diciendo que ya no importen, porque siguen siendo los fundamentos de todo. Así que si no tienes eso, puedes tener la inteligencia artificial más sofisticada, pero puede que no le saques mucho provecho. Pero las cosas van a cambiar. El comportamiento del comprador va a cambiar. Supongo que en el futuro el mejor cliente podría ser un agente. Esto tomará algunos años, pero al igual que con el Internet móvil, habrá una adaptación que observar y luego comprarás sin importar si es a través de tu ChatGPT, Perplexity, Gemini o lo que sea que uses. Personalmente no en cada compra, pero si en el 25% de las cosas que compras lo haces a través de un agente. De manera autónoma y ya no directamente, esto cambia completamente las reglas del juego. Lo cambia desde la perspectiva del minorista y de la marca. Cambia. Sí. Muchas cosas se verán diferentes en ese sentido. Luego, la experiencia, incluso si compras guiado por la marca, no lo harás a través de ChatGPT. Aún así lo harás ya sea con el agente de la marca o en alguna de sus experiencias. La experiencia cambiará drásticamente. Creo que para mejor, espero que para mejor, debería volverse más eficiente, más personalizada y con una mejor personalización. Lo que teníamos antes, donde no sé, la gente que compró esto también compró aquello, ese tipo de cosas. Creo que ya superamos eso, sí, y creo que esto hará evolucionar significativamente el B2B porque todos estos pasos. Bien, ahora necesitamos llevar smartphones a nuestro campo en las obras de construcción, pero siempre se ensucian y no tenemos conexión y no tenemos. Las cosas cambiarán por completo y el flujo cambiará. Hablé con una empresa enorme anoche sobre esto, que tiene un modelo CPQ realmente complejo debido a los productos que vende y que será completamente transformado. La IA simplemente analizará qué es lo que el cliente ya tiene, cuál es una mejor configuración, y aquí están las configuraciones y productos que necesitas. Y luego, sí, todavía necesitas un vendedor. Todavía necesitas una persona que apoye con eso alrededor, pero el proceso se verá diferente. Y para esto nos estamos preparando. Y se siente fundamentalmente que por primera vez tenemos suerte, ¿verdad? Así que en el pasado sí tuvimos suerte, pero fue una gran apuesta. Ahora tenemos suerte porque, la arquitectura que construimos es perfectamente adecuada para la IA, porque todos son APIs. Y MCP encima de eso es súper fácil. Y ahora, cumplir con eso, ese es más el enfoque donde necesitamos asegurarnos de hacer las cosas correctas en lugar de las incorrectas. Y además muchas otras cosas. Quizás lo cierre con eso. Un pitch en 2013, como dije, he estado en muchos escenarios. Un pitch que tuvimos fue, oye, una vez que tengamos muchos clientes en esta arquitectura multi-inquilino, podríamos abstraer sus datos. No se trata de usar sus datos personalizados, sino datos no personalizados. Ponerlos en ese momento era aprendizaje automático en el sistema y desarrollar. Ahora usamos un término de Microsoft, así que no se trata de eso, sino de desarrollar algo como un copiloto, como un sistema de piloto automático. Como un estudio para el comercio que realmente te ayude a gestionar tu negocio porque tienes todos los datos de las principales marcas del mercado. No estás usando datos competitivos. Simplemente estás usando, en mi caso de uso, ¿qué promoción? ¿Qué debería hacer aquí? ¿Qué debería hacer para ese canal? ¿Cómo podría trabajar con eso? Y creo que es aquí donde ahora, con la IA agentica, estamos más cerca de lograrlo. Porque tiene ese toque humano con el que puedes interactuar más fácilmente. Y puedes imaginarte un mundo en el que, de hecho, todos tengamos nuestros asistentes inteligentes. Un poco como Toby. Stark en Iron Man tiene a su Jarvis, ¿verdad? Así que parece que él está haciendo todo el trabajo. En realidad, la IA está haciendo todo el trabajo y él solo hace algunos movimientos de manos elegantes y dice, sí, yo construí esto para mí. Y luego se hace. Y creo que es hacia ahí donde vamos a ir. Y ahora el enfoque mío y del equipo es asegurarnos de que Commerce Tools esté desempeñando el papel correcto aquí. Me encanta, me encanta. Qué futuro tan emocionante. Y veo un futuro. Creo que esto posiblemente va a impactar aún más al B2B que al B2C o D2C en muchos aspectos. Veo un mundo donde los Jaggers, los Coupas, los Eribas del mundo en el lado de las compras están todos impulsados por agentes y necesitan un agente en el lado del vendedor para poder comunicarse y poder comprar a través de él. Así que veo el comercio agentico muy parecido a la versión de Eddie de finales de la década de 2020. Creo que me gusta eso. Me gusta eso. Y eso espero. Deshagámonos del Eddie. Por fin, de una vez por todas, querido Dios, increíble. Escucha, esta ha sido una conversación fascinante. Realmente he aprendido mucho. Realmente he disfrutado este recorrido por la memoria del comercio contigo. Ha sido muy divertido.
Voy a dejar un enlace a tu perfil de LinkedIn y por supuesto al sitio web de Commerce Tools en las notas del programa. Pero aparte de eso, ¿cómo prefieres que la gente se ponga en contacto contigo y tenga una conversación? Simplemente contáctenme por LinkedIn. Comenten debajo del podcast aquí, no sé, en su plataforma favorita, ya sea entre medio o en LinkedIn, o contacten directamente. Les responderemos lo antes posible. Increíble. Ahora que nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, aquí es donde puedo cambiar el guión. Ahora te cedo el micrófono. Puedo dejarte hacerme una pregunta, cualquier pregunta que quieras. Podría ser personal o profesional, señor. Dirk Horek, desde Commerce Tools, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Sé que ustedes se concentran mucho en ayudar a los clientes B2B. Cuando miras hacia los próximos 18 meses, ¿cuál es el tema número uno que planteas, especialmente en la sala de juntas o con los ejecutivos de nivel C? ¿Qué les dices que es en lo que deben enfocarse ahora? Mira, probablemente hay dos áreas que más les preocupan o inquietan, y la dificultad de lograr que el equipo se suba al autobús generalmente comienza en ventas. Así que las ventas, el B2B todavía está impulsado por las ventas, todavía está impulsado por las relaciones personales. Es algo innato en toda la mentalidad de un vendedor B2B. Y la mayor preocupación cuando entro en cualquier nuevo negocio con el que hablo es el equipo de ventas. Oh, eres el diablo, o eres el tipo que viene a reemplazarnos con las máquinas. Eres el tipo que viene a reemplazarnos con los robots. Estás aquí para reemplazarnos con la IA. Así que automáticamente se ponen a la defensiva. Es casi como una reacción visceral hacia cualquiera que quiera ayudarles a hacer mejor su trabajo. Así que normalmente me odian cuando entro por la puerta, cualquiera relacionado con RevOps. Pero curiosamente, dame 10 minutos con cualquier equipo de ventas y saldré siendo su mejor amigo porque mi objetivo es darles superpoderes a los vendedores. Así que esa es la primera conversación y el primer obstáculo que normalmente tengo que superar cuando trato con un fabricante o distribuidor. En segundo lugar, creo que 2025 y los años siguientes son el momento y la oportunidad para nosotros. Poder encontrarnos con los clientes B2B donde ellos están, sin obligarlos a cambiar su comportamiento, pero aún así integrándolos en nuestros sistemas de comercio, es ahora más posible que nunca antes. Cuando observamos plataformas como Motivate, cuando vemos algunas de las herramientas de automatización que superponen IA multimodal sobre canales como el correo electrónico, Teams, Slack o WhatsApp, donde los clientes en el mundo B2B históricamente tal vez adjuntaban un PDF a estos canales y se lo enviaban a su gerente de cuenta o a quien correspondiera, y luego eso se ingresaba manualmente en un ERP. El hecho de que la IA multimodal ahora pueda mapear estos directamente en el sistema de comercio. Creo que, curiosamente, Headless tiene más sentido en el mundo B2B, no desde la perspectiva de la tienda en línea, sino desde la perspectiva de la automatización de canales heredados, incluso más que en el mundo B2C y D2C. Bien, tal vez Headless tenga sentido desde la perspectiva de la tienda en línea en B2C y D2C. Pero en el mundo B2B, convertir estos canales de comunicación heredados en canales de comercio digital es una oportunidad sumamente emocionante y ayuda a que estas empresas obtengan un retorno de inversión masivo de sus inversiones en comercio desde el primer día, porque significa una adopción automática por parte de sus clientes, ya sea que el cliente se dé cuenta o no. Y eso es una de las cosas que más me entusiasma de la IA, especialmente en lo que respecta al B2B. Genial. Creo que es una excelente manera de cerrar una conversación fabulosa. ¿Qué manera de concluir esto? Me ha encantado absolutamente. Me encantaría tenerte de vuelta en el podcast en otros 6, 12 o 18 meses. Ver hasta dónde ha llegado Commerce Tools en ese tiempo. Te deseo todo el éxito con la plataforma. Eres uno de los pioneros de la industria. Mira, espero que todos encuentren la manera de tener éxito en este mundo, porque simplemente necesitamos un comercio mejor y más inteligente que el pensamiento heredado y anticuado. Y a cualquiera que esté tratando de impulsarnos como industria, lo animaré como un porrista desde la banca. Así que muchas gracias por tu tiempo. Estoy deseando volver a hablar contigo. Genial. Muchas gracias, Jason. Gracias a todos por escuchar. ¿Eres un comerciante de e-commerce B2B o D2C? Entonces visita greenwoodconsulting.net para descubrir cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio,